Señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Mas fue el norte grande, fue Iquique la ciudad. Hola queridos jóvenes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Aquí estamos nuevamente para hacerles una invitación que viene de parte de nuestros profesores del Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de nuestro liceo. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar en un liceo que carga con una historia que nos marcó, tanto como ciudad como país. A partir de lo que se vivió en nuestro liceo, muchas cosas cambiaron para la sociedad civil. Hasta les invito a que seamos parte del rescate de nuestra historia y de la esencia que nos constituye como liceo y como escuela. Hola a todos y todas, mi nombre es Damián Lo, soy historiador, licenciado magíster en historia y también ahora mismo estoy estudiando un doctorado en historia. La Escuela Santa María fue el primer proyecto educacional de larga duración, sostenido en el tiempo que hubo en Tarapacá. Anteriormente, durante la administración peruana, habían habido pequeños intentos de escuelas parcialmente financiadas entre privados, entre la administración regional de esa época, pero eran muy precarias. Normalmente funcionaban en edificios arrendados, por ejemplo. La mayoría de las familias adineradas mandaban a sus hijos a estudiar fuera de la ciudad. Cuando la administración chilena trajo todo un discurso modernizador, toda una política como de civilizar Tarapacá, que era un poco la ideología que tenían la nueva administración que ocupó la ciudad a partir de 1879. Entonces ellos, claro, una de sus tareas principales fue construir una escuela. Una escuela, porque hay que entender que en Tarapacá se dan dos procesos simultáneos. Uno es la chilenización de la provincia y otro es la formación de la clase trabajadora. Son dos procesos en el cual los individuos que componen una sociedad tienen que hacer dos cosas. Ya tienen que convertirse en trabajadores disciplinados, funcionales a la industria, al comercio, etc. Y también tienen que convertirse en chilenos, de ser un territorio muy multinacional, donde hay una fuerte identidad peruana, también hacia el interior del territorio principalmente. Ahora hay que constituir un nuevo modelo ciudadano. Es muy importante contar con un proyecto educacional que pueda formar entonces a la creciente población popular, obrera de la ciudad. Entonces por eso se construye esta escuela. Es Juan Dawson, un capitalista británico muy importante que era miembro del Consejo Municipal, socio de John Thomas North, quien toma la iniciativa de colocarle escuela Domingo Santa María en homenaje al presidente liberal de esa época. Ya en la década de 1880, una época muy marcada por las ideas liberales de construcción y modernización de Estado, una de cuyos principales ejes era la educación, el fortalecimiento de la educación pública para construir ciudadanía. Entonces, bajo todas esas premisas ideológicas es que se construyó esta escuela y la diseñó un personaje de la colonia española muy importante que se llamó Eduardo Llanos. Y don Eduardo Llanos también diseñó la cárcel, y es muy curioso cómo la cárcel de Iquique, que ya no existe tampoco, tiene el mismo diseño, tiene exactamente un diseño muy similar al de la Escuela Santa María, ya que es este tema del panóptico, como se llama, que hay un edificio central desde el cual se desprenden pasillos aledaños que son perpendiculares, y los directores de la escuela pueden vigilar qué está sucediendo todo el tiempo desde el edificio central. Entonces ese modelo de recinto carcelario se aplicó a la Escuela Santa María también para su construcción, lo cual nos dice mucho de las ideas que eran dominantes en la época. Habíamos conversado un poquitito cómo para el proyecto de las nuevas autoridades chilenas era fundamental la escuela, pero también la escuela tuvo una particular relación con la historia de la ciudad misma. Donde está emplazada dio origen a una subdelegación, que era cómo se dividían antiguamente las provincias. Entonces estaba la subdelegación de la Escuela Santa María. Esto con motivo del registro civil, por ejemplo. Institucionalmente estaba la ciudad dividida en 4 subdelegaciones y una era Santa María. Muy populosa, muy grande, con mucho territorio, con muchos habitantes y evidentemente popular y también industrial. El entorno donde estaba la escuela, desde luego, tenía era muy interesante desde un punto de vista de la industria, de la vivienda obrera. Había ahí donde está a un costado de lo que actualmente es el mercado, de lo que entonces era la Plaza Monta, la famosa fábrica de fideo de Juan Pellerano, uno de los recintos industriales más grandes de la ciudad.
Estuvo por ahí también el laboratorio químico municipal, que era cuando el servicio municipal que había antes, que registraba la pureza o las impurezas en los licores, en los alimentos, cobraba respectivas multas cuando se infringían algunas de las disposiciones, y una serie de conventillos. Estuvieron alrededor de la Escuela Santa María, un barrio popular donde había mucho de lo que era la cuestión social, las enfermedades, el hacinamiento, la mala calidad de vida de los sectores populares. De hecho, algunas de las fachadas de los antiguos conventillos que estaban alrededor de la escuela siguen ahí. El edificio mismo de la escuela tiene una historia muy, muy interesante. Fue usado como cuartel durante la Guerra Civil de 1891, un regimiento ahí que lo estuvo ocupando durante un buen tiempo y la dejaron bastante maltratada. Y luego en 1907 acogió por un breve tiempo a la gente de la huelga grande que hubo en diciembre de ese año. Muy conocido lo que fue como la dirección del movimiento huelguístico sesionaba en el segundo piso y fue víctima de los disparos, de lo que se sabe que ocurrió el 21 de diciembre, quedando muy dañada la escuela. Muchos años después todavía se podían ver los destrozos que dejaron las ráfagas de ametralladoras y hay algunos testimonios bastante decidores al respecto. Así que, si bien la escuela como tal ya no existe, se incendió en 1929, en mi opinión personal creo que sigue siendo su historia, su memoria, un legado muy importante para la comunidad escolar del recinto donde están ustedes ahora y que nos conecta de alguna manera con nuestro pasado iquiqueño. ¿En qué sentido? En un pasado que está marcado por una identidad obrera, una identidad popular, de los barrios obreros que se fueron generando a partir de la década de 1880 y que le dieron una forma muy particular a nuestra ciudad. Entonces, esa memoria, esa identidad popular de nuestra historia regional creo que es algo muy, muy importante que debe conservarse en el patrimonio, en el estudio, en las actividades. Tiene un sentido de formación de ciudadanía crítica que es muy valioso que siempre lo estemos recordando. Hola, soy la profesora de Historia Macarena Vega Espinosa. Trabajé muchos años en la Escuela Santa María, actual Liceo Bicentenario Domingo Santa María, desde el año 2012 hasta el año 2020, donde pude concretar algunas actividades colaborativas con los profesores, colegas del establecimiento, como también poner en escena actividades lúdicas y también artísticas vinculadas con el pensamiento crítico. ¿Cuál es la importancia de esta vinculación entre las artes y el pensamiento crítico? Tiene que ver con la necesidad de hacer un trabajo enfocado en las emociones y los sentimientos que los estudiantes pueden generar con un proceso histórico que obviamente tiene un resultado o un desenlace totalmente triste, negativo, ¿ya? Fatídico para la sociedad, pero cómo ellos transforman eso en un producto acabado, donde aparte de tener una línea de investigación coherente con el trabajo en fuentes primarias, como por ejemplo fuentes del archivo regional, como también del Museo Regional de Iquique, permite tener un producto mucho más holístico que abarque desde el conocimiento hasta la expresión del estudiante. Y de esa manera poder dar a conocer un trabajo mucho más acabado, mucho más valorado y que permite repensar constantemente la historia. Ahora, en cuanto al pensamiento crítico, es necesario que este tipo de habilidad sea trabajada por los profesores de historia para que de esa manera la toma de decisiones, la reflexión, la conciencia que debe tener un joven respecto a su historia, la historia de su país o de su localidad, generen pertenencia y de esa manera contribuir a este tipo de actividades. Estas actividades no solamente se centraron como colegio en el micro memorial, que involucró obviamente a varios profesores de distintos establecimientos educacionales del área municipal,
sino también de que como establecimiento teníamos un día denominado el Día Pampino, donde tanto las comidas, las vestimentas, los juegos, eh, todo giraba en torno a la usanza de la Pampa, reconociendo la importancia de este día como un día donde recordamos, donde hacemos memoria colectiva de que la escuela tiene un contexto profundo de historia que no puede olvidarse y tiene que estar siempre vinculada al sello de nuestro proyecto educativo institucional. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Hernán Ahumada Vélez, profesor de Historia y Geografía, profesor del Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente de Iquique. Es mi deber ahora relatar brevemente lo que fueron la participación de mi liceo en esta hermosa invitación del micromemorial que se inauguró en 2017 a los 110 años del recordatorio de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. En primer lugar, quiero establecer que, como ustedes saben, Iquique, la historia de Iquique, tiene dos 21. El 21 de mayo, que se recuerda apoteósicamente, y establece la gesta de Prat, el acto heroico de Prat y sus muchachos, y este otro 21, que está bajo el velo de la historia oficial, totalmente olvidado. Por lo tanto, es un deber, tanto como profesores de historia, como iquiqueños, el recordar y establecer un pequeño memorial en el sitio de los hechos, donde termina lamentablemente esta matanza, a través de una matanza ordenada por un gobierno de carácter oligárquico parlamentarista. Este trabajo básicamente consistió en la recopilación bibliográfica hecha por los profesores del Departamento de Historia y además de una recopilación de fotografías, imágenes, litografías de la época. Y esto lo fuimos situando en el mapa actual de la ciudad de Iquique, y además de eso se juntaron relatos, mapas ferrocarrileros donde estaban las principales oficinas, la construcción de una línea de tiempo también de carácter pedagógico, y este trabajo fue presentado y entregado para la formación de este micromemorial. Es así como en mi colegio, inclusive alumnos de la especialidad de técnico, especialidades profesionales como del área industrial, como construcciones metálicas, fueron inclusive ayudando a la construcción propiamente tal física de este museo. Esto también fue acompañado de caminatas pedagógicas. Se tomaron los cursos, esto fue trabajado en el programa de segundo medio y de tercero medio, dentro del contexto de la cuestión social en Chile, y esto fue trabajado y los chicos caminaron por los lugares, visitaron los lugares actuales que estaban señalados en la fotografía, como por ejemplo la calle Baquedano, la Intendencia de Tarapacá, la estación de ferrocarriles y la mismísima Escuela Santa María. Hola, mi nombre es Araceli Farías y soy profesora de Historia. El 2017, cuando se realiza este proyecto, yo me desempeñaba en la Escuela Almirante Patricio Lynch, donde tuve la oportunidad de participar en este proyecto junto a las y los estudiantes de octavo y séptimo básico. Como el proyecto era compuesto por otros profesores más, cada uno tomó una arista para poder alimentar este museo memorial o este micromemorial. A nosotros como escuela nos tocó lo que era la contextualización histórica. Para ello realizamos indagación en textos, en investigaciones sobre el periodo, y lo más interesante que fue cuando realizamos el trabajo en el archivo regional. Los chicos y las niñas y las chicas revisaron material de 1907, los archivos de la Intendencia,
donde la intención de esta investigación era principalmente detectar cuáles eran los nudos conflictivos que emanaban desde la Pampa y cuáles eran los mecanismos de resolución que se tenían en la época. Los chicos fueron indagando, fueron creando sus fichas, fueron haciendo la bajada de la transcripción de la información para posteriormente clasificarla y ir categorizando cuál tenía mayor pertinencia para la resolución de esta problematización, que era cuáles habían sido los elementos que habían posibilitado el desenlace de esta masacre obrera. Finalmente, una vez que ya estaba categorizada la información, se procede a lo que es el diseño de la infografía, en este caso, que fue el mecanismo que las y los estudiantes eligieron para poder mostrar la información recabada. El diseño lo realizaron ellos, fue muy bonito. Y lograron crear un producto bastante significativo que nos aportó a la contextualización histórica del memorial. La verdad, esta fue una experiencia bastante bonita, muy gratificante y posibilitó de que fuesen los propios estudiantes quienes pudiesen contextualizar y vitalizar esta memoria histórica que tiene la Escuela Domingo Santa María. Hola, soy Felipe, soy profesor del Colegio Eduardo Llanos, profesor de Historia. En el 2017 fui convocado e invitado a participar de un bonito proyecto, el que consistía en rescatar la memoria del Colegio Santa María de Iquique, en especial, por supuesto, en los acontecimientos del 21 de diciembre de 1907. El colegio en el cual yo trabajo está enclavado en la parte norte de la ciudad, por lo tanto nosotros nos hicimos cargo con qué pasó con los cuerpos, con los cadáveres de aquellos obreros masacrado en 1907, y lo hicimos a través de la historia oral. Hicimos una actividad con los mismos chiquillos, en los cuales ellos debiesen haber entrevistado, rescatado relatos orales de los abuelos, de sus padres, que hayan escuchado o tengan alguna noción de qué ocurrió con el cementerio número 2, donde fueron enterrados aquellos cuerpos en una fosa común y luego hicieron un posterior mausoleo de madera. ¿Qué pasó con los cuerpos? Los chiquillos tuvieron alrededor de 1 mes y medio para rescatar aquellos relatos. Luego hicimos un proceso de selección con los mismos niños. Seleccionamos aquellos relatos que nos entregaban información de los cuerpos de los obreros. Llegó mucha información del cementerio número 2, que cuando niños jugaban con los cráneos, que estaban muchas tumbas abiertas, que habían fantasmas en la población por los cuerpos del cementerio número 2, pero nosotros solamente consideramos los relatos que a nosotros nos permitían cumplir el objetivo de saber qué ocurrió o qué sabía la gente sobre los cuerpos de los obreros. Esos relatos los escribimos en una infografía, imprimimos grandes infografías, las cuales fueron presentadas y expuestas en un memorial que fue inaugurado el 21 de diciembre del 2017, a 110 años de aquella matanza. Testimonios que hablaban un poco del cómo fueron tratados los cuerpos, de cómo quedaron, de dónde quedaron, y con los muchachos de sexto básico llegamos a una terrible reflexión y conclusión de que los obreros fueron maltratados, pero desde su misma vida, de su trabajo, fueron maltratados al momento de exigir ciertos derechos, los mínimos por supuesto, y además de eso, sus cuerpos, sus cadáveres, también fueron maltratados y fueron vejados y fueron olvidados en una fosa común, lo cual nos hace pensar de que los obreros de la Escuela Santa María vivieron y murieron en el olvido del Estado y en el olvido, por supuesto, y en el maltrato del Estado de Chile. Esa reflexión fuimos capaces de llegar, y aquellos estudiantes que participaron con mayor entusiasmo fueron los encargados de presentar en aquel día, el 21 de diciembre de 2017, aquellos trabajos a la comunidad iquiqueña. El sitio al que los llevaban era una escuela vacía, y la escuela se llamaba Santa María.
Pampa, tierra, desiertos y vidas perdidas. Obrero se organiza pa' mejor forma de vida. Solo se quiso dignidad, solo se quiso seguridad. Solo se pidieron soluciones, pero respondieron con sus balas. Hambre, miseria, sudor y dolor. Obrero explotado por patrón abusador. Familias pampinas, miserable vida. Mujer cansada, niño triste, viviendo entre paredes de calamina. Un lecho de saco y tierra, así es la vida. Nada semejante al dueño de salitreras oficinas. Hay que organizarse como obrero, hay que organizarse como pueblo. Esta mísera paga con estas fichas ya no alcanza para nada. En la pega no hay seguridad, las calderas están hirviendo y ni siquiera hay rejas para protegernos. Esto hay que hablarlo con los dueños. ¿Para qué si ni siquiera nos escuchan? Entonces exigamos esto y protestemos. Ja, 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 que risa que me da, tus manos quiere trabajar. Yo no me preocupo, total, el hambre los traerá. Quieren que les suba el sueldo y todo eso. Yo no me preocupo de su manifiesto. Volverán a trabajar, total, no tienen dónde caerse muertos. El 15 de diciembre del 1907, la prole decide que no queda otra que bajar el Iquique. Más de 26.000 obreros salitreros querían respuestas a lo pedido, no escuchados ni oídos por el rico. Pero el carpintero, pescadores, panaderos, humildes hermanos del gremio obrero, solidarizaron, es más, comprendieron, apoyaron. Los señores de Iquique temieron, les era peligroso ver tras la ventana tanto obrero. Mejor juntarlos en un sitio, ajá, la escuela Santa María será el lugar. Esperen unos días no más y tengan paciencia, que allá sus problemas se escucharán. Sus problemas se escucharán. Pampa, tierra, desiertos y vidas perdidas. Obrero se organiza pa' mejor forma de vida. Solo se quiso dignidad, solo se quiso seguridad. Solo se pidieron soluciones, pero respondieron con sus balas. Convencidos, engañados, fueron llevados con aliento de esperanza. No se imaginaban tal matanza. 7 días, 7 noches de espera. El 21 de diciembre, allí mismo en la escuela, Silva Arenada, el general y sus soldados la rodean con sus armas e imponencia. La situación es tensa y desde un balcón el general se dirige a tal audiencia. Dejen de inventar tanta miseria, dejen de hablar tanta comedia. Mejor vuelvan a trabajar. Es más, váyanse pronto de este lugar. Dejen de protestar, porque o si no, lo lamentarán. Disculpe, señor general, nosotros no nos iremos de acá. Hemos sufrido tanto en la vida y que perdemos con esperar. Y si usted piensa lo contrario, pues aquí estamos. No nos iremos, nos quedaremos como humilde trabajador iquiqueño. El general que lo escucha no ha vacilado. Con rabia y gesto altanero le ha disparado. Y el primer disparo es orden para matanza. Y así comienza el infierno. Pampa, tierra, desiertos y vidas perdidas. Obrero se organiza pa' mejor forma de vida. Solo se quiso dignidad, solo se quiso seguridad. Solo se pidieron soluciones, pero respondieron con sus balas.